Buenas tardes. Junio, mes de muchísimas efemérides. Creo que contrario a octubre, que tiene muchas, pero muchas más, por lo menos que tienen que ver con Artemisa, al igual que el mes de marzo, por ejemplo, el mes de julio. Son meses muy prolíficos en efemérides que tienen que ver todas con el territorio nacional, pero muchas de ellas tienen que ver con Artemisa. Tenemos el 12 de junio, que toca para todo el país, la aprobación de la enmienda Black, documento aprobado por el gobierno norteamericano, después impuesto a Cuba como apéndice a la Constitución de 1901, que violentó la total independencia de Cuba, por la que tanto habían luchado los cubanos durante 30 años contra el dominio colonial español. Tenemos el día 23 de junio, es la muerte de Eduardo García Lavandero, natural de San Cristóbal, vivió en Artemisa durante mucho tiempo, residía en La Habana cuando murió combatiendo en el año 58, repito, el 23 de junio, contra fuerzas superiores de la policía batistiana, un hombre fundamental dentro del directorio revolucionario que después se llamó 13 de marzo, o sea, del directorio revolucionario, a las órdenes de José Antonio Echeverría. Fue uno de los que más hizo por recopilar armas en Cuba y en el exterior para llevar a cabo aquella acción, y tuvo mucho que ver también en febrero del año 58 con la apertura del frente guerrillero del directorio revolucionario en el Escambray. El día 21, una fecha conmemorativa para Cuba, que es la muerte, disculpen, el nacimiento, 21 de junio de 1821, el nacimiento de Francisco Vicente Aguilera, patricio bayamés, fundador del movimiento independentista contra España en la década del 60 del siglo XIX, uno de los hombres más ricos del oriente cubano y de este país, que murió pobre en los Estados Unidos en 1877. El 14 de junio es la fundación del Ejército Occidental en el año 1961, cuyo primer jefe fue el entonces comandante del Ejército Rebelde, comandante de la Revolución, Guillermo García Frías. O sea, hay un grupo importante de efemérides en el mes de junio. Me detengo ahí, no puedo dejar de mencionar el día 18 de junio de 1926, la muerte de Carlos Baliño, patriota insigne del municipio de Guanajay, fundador con Martí del Partido Revolucionario Cubano, con Mella del Partido Comunista de Cuba, con Martí en 1892 en Estados Unidos, con Mella aquí en La Habana en 1925. Nada, como dije, un mes prolífico y muchas efemérides. Puede estar seguro que dejé muchas, que no hay tiempo para más en este programa. Pero sin duda, hay dos efemérides, o una efeméride, el mismo día, dos efemérides, que marcan pauta en la historia de Cuba y por qué no en Latinoamérica y en el mundo. El nacimiento de dos grandes figuras, dos titanes de la historia y de la memoria del pueblo cubano, que nunca pasan desapercibidos, que es el nacimiento de Antonio Maceo en 1845 en San Luis, Santiago de Cuba, y el nacimiento en Rosario, en Argentina, de Ernesto Che Guevara, el máximo representante del internacionalismo en las luchas de liberación contra la dictadura batistiana. De estas dos figuras, de hitos de su vida y obra, hablaré en lo que resta del programa. En el caso de Antonio Maceo, voy a hablar de hitos que marcan su carácter y después de hitos que marcan su cronología, su trayectoria política y revolucionaria. Nació en Santiago de Cuba, no precisamente, aunque una familia mulata, no precisamente, porque a veces se confunde y se piensa que porque nació en Oriente, humilde, era una familia pobre. Era una familia numerosa, pero no era una familia pobre. Tenían una pequeña propiedad agrícola en el campo, vivían de eso. Una familia muy humilde, pero muy educada, con valores morales muy arraigados. Marcos, el padre, Mariana Grajales, la madre, algunos hijos con Marcos, otros no, pero todos fueron patriotas independentistas y eran más de 10, incluyendo las mujeres, todos fueron patriotas independentistas. El 12 de octubre, 2 días después de iniciada nada más la guerra de los 10 años, se incorporó Antonio Maceo con otros hermanos a la guerra de independencia, cuando llegó el capitán Rondón a su casa buscando refuerzos para su tropa, y Mariana Grajales los hizo hincados de rodillas jurar ante Cristo, decía ella, el primer hombre libre del mundo, o el primer liberal del mundo, que iban a luchar por la patria o a morir por ella. Todos lo cumplieron,
los que no murieron lucharon hasta el último esfuerzo por lograr la independencia de Cuba. Destacaron más José Maceo y Antonio Maceo. En el caso que nos ocupa de Antonio Maceo, grado a grado fue escalando política y militarmente en la escala de la guerra hasta llegar a ser una de las principales figuras. Se incorpora como un mulato humilde de soldado el 12 de octubre de 1868 en el primer combate en Tiarribas, ya lo hace en sargento. Demoró muchísimo para llegar a ser mayor general, prácticamente, bueno, en enero del año 1878 ascendido a general. Ya en mayo, después de Baraguá, que fue en marzo del 78, un tiempo después se acaba la guerra y Maceo por poco no llega a ser mayor general, siendo uno de los grandes oficiales y más destacados del Ejército Libertador. Poco a poco, decía, fue escalando en grados militares y en prestigio militar, a punto que la empieza en la guerra los grandes jefes terratenientes blancos de pensamiento muy radical en el oriente y el centro del país, y aquella guerra no terminó de manera indigna con el Pacto del Sajón, gracias a ese mulato humilde de Santiago de Cuba, que dijo que las ideas no se negociaban, que los principios no eran negociables y que no podía ponerse en riesgo la independencia y la abolición de la esclavitud por una paz con España, que en definitiva, siendo colonia española, nunca la íbamos a tener. Se destacó después en la guerra, en la tregua fecunda, cuando colaboró muchísimo con Martí para preparar la guerra del 95, pero antes él mismo, con Gómez, protagonizó el famoso plan de San Pedro Sula desde Honduras. Fracasó aquel plan, vino a Cuba en 1890, fracasó el plan de alzamiento, lo detuvieron, lo obligaron a salir de Cuba. Ese solo episodio merece un programa aparte para Antonio Maceo. Y ya decía, colaboró muchísimo en la guerra, en la preparación de la guerra del 95, donde fue elegido en la asamblea de Jimaguayú como el lugarteniente general, segundo hombre de la guerra, solo precedido por Máximo Gómez como general en jefe del Ejército Libertador. La campaña invasora es uno de los principales sitios, llevar la guerra en solo 90 días de Baraguá desde Oriente, que partió el 22 de octubre hasta el 22 de enero del 96, 22 de octubre del 95, Baraguá, 22 de enero de 1896 en Mantua, el último poblado del extremo más occidental de Cuba, conjurando así la derrota de España en Cuba, la segura derrota de España en Cuba, y poniendo en pie de guerra al ejército, a todo el país, incorporando a todo el país a la guerra de independencia. Finalmente muere después de la campaña en Pinar del Río, el 7 de diciembre de 1896, en San Pedro, que siempre digo, y es acuerdo mutuo de un grupo numeroso de historiadores de esta parte del país y del resto del país, de que el acontecimiento histórico más importante ocurrido en tierras de Artemisa fue la caída de Antonio Maceo en combate, como fue la de Martí Habanero en Oriente. Ernesto Che Guevara, de la Serna, Che para el mundo entero, nacido muy lejos de Cuba, en Rosario, en Argentina, 14 de junio de 1928, en una familia de clase media que, debido a serias afectaciones de salud por el asma que le provocaba cualquier ligero cambio de tiempo, el mismo clima que reinaba en Rosario, le impidieron durante mucho tiempo asistir a la escuela, pero así todo demostró su talento. Ya a los 12 años el Che, como niño, había elaborado un diccionario de periodismo. Se motivó muchísimo por el periodismo, por la fotografía. No dejó de hacer su propio carácter rebelde y aquel temperamento emprendedor no le permitía ningún tipo de limitación física y mucho menos psicológica. E hizo de todo lo que podía hacer, desde intentar escalar un volcán hasta jugar fútbol, hasta recorrer América Latina en difíciles condiciones en una moto, junto con su amigo Alberto Granado, que creo que fue un hito después de haber estudiado medicina un tiempo, carrera que no terminó, tuvo que virar de Guatemala a sus exámenes finales. Pero fue un recorrido sin duda que marcó el carácter y la impronta ideológica del pensamiento revolucionario de Che, porque conoció de verdad con crudeza la realidad que vivía América Latina y se convirtió, o fue un catalizador aquel viaje para convertirlo en un revolucionario. Regresó solamente de Guatemala, como dije, hizo sus exámenes finales, regresó de nuevo hasta Guatemala. Ahí estuvo implicado en todo el proceso revolucionario cuando derrocaron a Jacobo Arbenz, protestó, la CIA lo circuló, fue a parar a México,
fue fotógrafo en los Panamericanos del año 55, ahí conoció a Ñico López, uno de los asaltantes al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo el día 26 de julio del año 53. Este se lo presenta a Raúl, Raúl se lo presenta a Fidel y se convierte en el primer extranjero como proyecto para venir en Granma, en uno de los hombres más disciplinados y más preparados, preparación que incluso impresionó a Fidel. Vino como médico con grados de teniente y se convirtió después de Alegría de Pío, cuando inicia la lucha guerrillera, en el primer comandante ascendido por Fidel a ese grado en la Sierra Maestra. Fue además el hombre, el gran estratega, el hombre de carácter que se hacía seguir, el hombre líder en los momentos más difíciles de los combates, pero fue también el hombre a que Fidel designó junto con Camilo para llevar a cabo la invasión a Occidente. Llegó solamente hasta las villas, le correspondía a Camilo hasta el Pinar del Río, y al triunfo de la revolución ocupó cargos al frente del Banco Nacional de Cuba, en el Ministerio de Industria, fue diplomático de Cuba en las Naciones Unidas y finalmente decidió echar su suerte con los pobres de la tierra y murió en Bolivia en el año 1967, el día 9 de octubre, y se convirtió en un símbolo. Es la representación, como Gómez en la Guerra de Independencia de Cuba, es la representación más grande del internacionalista en nuestras luchas de liberación en la década del 50. Hitos que quería transmitir, compartir sobre la vida y obra de Che. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.